Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi prometido desapareció una semana antes de la boda. 2 meses después, supe que se casó con mi gemela. Como mujer de 27 años, la relación con mi familia siempre ha sido complicada. Mi historia comienza con mi hermana gemela, Talia, quien desde nuestros primeros años fue claramente la preferida de nuestros padres. Lo peculiar de esta situación es que, siendo gemelas idénticas, resultaba incomprensible este favoritismo tan marcado. Siempre había pensado que para ser el favorito, un hijo debía destacar de alguna manera especial, ser excepcionalmente talentoso, compartir pasiones con sus padres o sobresalir de forma única. Sin embargo, Talia y yo éramos prácticamente idénticas en todo sentido. Mismos intereses, rendimiento académico similar, personalidades parejas. Esta realidad hacía aún más desconcertante el evidente favoritismo hacia ella. Aunque inicialmente intentaron disimularlo, desde muy pequeña podía percibir esta diferencia en el trato. Recuerdo vívidamente el día en que, quebrada emocionalmente, les expresé mis sentimientos de abandono y falta de amor, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. La dinámica familiar siguió invariable. Talia siempre primero, Talia siempre por encima de todo. El favoritismo comenzó de manera sutil. En cada ocasión que nos compraban juguetes o ropa, Talia tenía el privilegio de elegir primero. Incluso cuando los artículos eran idénticos y solo diferían en color, ella siempre tenía la primera elección. Yo debía conformarme con lo que ella descartaba o consideraba poco atractivo. Cualquier protesta de mi parte era recibida con sermones sobre mi supuesto egoísmo, argumentando que los regalos eran equivalentes y advirtiendo que con esa actitud entitled nunca. La situación se deterioró progresivamente. Talia se regodeaba en la atención y privilegios que recibía, lo cual generó en mí un profundo resentimiento hacia ella. Consecuentemente, nunca desarrollamos un vínculo cercano. Esta brecha se amplió significativamente durante la secundaria, cuando ella decidió distanciarse de nuestro círculo común de amigos para integrarse al grupo de los populares. Irónicamente, este distanciamiento resultó beneficioso para mí, pues me permitió fortalecer mis propias amistades y encontrar cierta paz en el entorno escolar. Nuestros amigos, inicialmente sorprendidos por su repentino cambio de actitud, terminaron adaptándose y durante los años de secundaria y preparatoria, el distanciamiento entre Talia y yo se intensificó. Al graduarnos, nuestros intereses y círculos sociales eran completamente diferentes. Esta separación me resultaba conveniente, pues minimizaba nuestras interacciones. Aunque ella mantenía su actitud hostil, especialmente en el ambiente escolar donde buscaba impresionar a sus nuevos amigos, yo había desarrollado cierta inmunidad a sus provocaciones. El punto de inflexión en nuestra relación ocurrió al finalizar la escuela, un evento que marcó una ruptura definitiva entre nosotras. Me había esforzado intensamente en mis solicitudes universitarias, motivada por mis aspiraciones personales y el deseo de seguir el camino de mis amigos hacia instituciones prestigiosas. Desconocía los preparativos de Talia para sus ensayos de admisión y, respetando su privacidad, nunca indagué al respecto, aunque su excesiva confianza respecto a las admisiones resultaba intrigante para alguien que aparentemente no. Para mi absoluta consternación, ella recibió una aceptación mientras que yo fui rechazada. La verdad salió a la luz. Había robado mi ensayo y lo había presentado como propio. La furia que sentí fue indescriptible, pero conociendo a mis padres, sabía que acudir a ellos sería inútil. Como siempre, me dirían que lo superara y que ya nada se podía hacer. Exhausta de mantener una actitud conciliadora mientras me pisoteaban, decidí tomar medidas drásticas. Contacté directamente a la universidad, proporcionando evidencia detallada del plagio y explicando la situación familiar, solicitando discreción en su respuesta. La universidad respondió contundentemente, colocando a Talia en lista negra por plagio comprobado en su solicitud. Su reacción al recibir la notificación fue de absoluta incredulidad, y la mirada de odio que me dirigió fue tan intensa que sentí que podría desmayarme. Sin embargo, se encontraba en una posición imposible. No podía quejarse con nuestros padres sin admitir su robo. La tensión era palpable y confieso que encontraba cierta satisfacción en su predicamento. Ambas conocíamos la verdad detrás de la situación, pero mientras yo no tenía intención de buscar la intervención de nuestros padres, ella no podía. Desafortunadamente, mis padres, devastados por lo que consideraban una injusticia,
insistieron en apelar ante la universidad, negando cualquier posibilidad de plagio. La situación dio un giro inesperado cuando la universidad respondió con evidencia detallada. Ingenuamente, albergué la esperanza de que al descubrir las acciones de su hija predilecta, finalmente verían su verdadera naturaleza y quizás me otorgarían el lugar que merecía en la familia. La realidad fue completamente opuesta. Durante días fui objeto de sus gritos e insultos, acusada de arruinar deliberadamente la vida y carrera de Talia. El hecho de que yo hubiera reportado el plagio se convirtió en el único foco de su ira. El robo de mi trabajo, la injusticia que había sufrido y mi pérdida de oportunidades fueron completamente ignorados. Lo único relevante para ellos era que yo había expuesto a Talia sin consultarlos primero. Me bombardearon con todo tipo de insultos, insistiendo en que lo correcto habría sido discutirlo con ellos para encontrar una solución. Les respondí con amargura que su única solución habría sido permitir que Talia saliera impune mientras a mí me pedirían simplemente superarlo y buscar otras opciones. El ambiente en casa se volvió insoportable y nadie estaba dispuesto a considerar mi perspectiva. Se hizo dolorosamente evidente que, sin importar las circunstancias, yo siempre sería la oveja negra, mientras que Talia jamás enfrentaría consecuencias por su... Los meses siguientes fueron extremadamente difíciles, pero me mantuve enfocada en mi meta universitaria. Sabía que una vez que saliera de casa, no regresaría. Realmente no había nada a lo que volver. Y así lo hice. Al comenzar la universidad, reduje inmediatamente el contacto con mis padres y corté toda comunicación con Talia. Después de su traición, ella había muerto para mí y estaba determinada a mantener esa distancia permanente. La vida universitaria representó un cambio refrescante. Desarrollé amistades genuinas, construí una vida satisfactoria y me dediqué a mis estudios con determinación. Fue durante este periodo que conocí a Matt, con quien compartí una conexión instantánea. Siendo mi superior en la universidad, compartíamos el mismo círculo social. Poco antes de su graduación me propuso ser su novia y acepté sin dudarlo. Se había convertido en uno de mis amigos más cercanos y su compañía me brindaba una felicidad genuina. La transición a una relación romántica me pareció natural y lógica. Cuando acepté ser su novia, Matt me confesó que había estado enamorado de mí durante años, pero que había necesitado tiempo para reunir el valor de expresar sus sentimientos. Encontré su confesión adorable y le aseguré que habría aceptado incluso si me lo hubiera pedido antes. Nuestra relación floreció naturalmente, fundamentada en nuestra previa amistad. Compartíamos un nivel de comodidad y honestidad que hacía que todo fluyera sin esfuerzo. Le confié la historia completa de mi familia, explicándole mi limitado contacto con mis padres y mi decisión inquebrantable de no mantener ninguna relación con mi hermana. Le pedí que respetara esta postura. Para Matt, proveniente de una familia perfectamente funcional, mi situación resultaba incomprensible. Sus padres mantenían un amor inquebrantable y, como el mayor de 4 hermanos, disfrutaba de relaciones cercanas y apoyo mutuo con sus hermanos. Mi experiencia familiar le resultaba... Respetaba y admiraba la dinámica familiar de la que provenía. El amor que compartían era verdaderamente conmovedor, aunque no podía evitar sentir cierta envidia al haber estado privada de experiencias similares. Sin embargo, fui clara al establecer que nunca debería esperar que intentara reconciliarme con mi familia simplemente porque él no podía concebir la existencia de familias disfuncionales. Pareció entender y aceptar mi posición, lo que me llevó a confiar plenamente en él. Jamás imaginé que esta confianza me llevaría al momento más devastador de mi vida. Hace 2 años, a mis 25, Matt me propuso matrimonio. Naturalmente acepté. Después de 4 años de relación, estaba convencida de que era el hombre con quien quería compartir mi vida. Su familia me había recibido con los brazos abiertos desde el principio, haciéndome sentir que finalmente había encontrado un verdadero hogar. Sus hermanos, 2 hermanas y un hermano, me acogieron con particular calidez y desarrollé relaciones individuales significativas con cada uno de ellos. Me sentía parte integral de la familia incluso antes de formalizar el matrimonio. El matrimonio parecía el siguiente paso natural y me encontraba profundamente satisfecha con la relación y la vida que habíamos construido juntos. La boda estaba programada para el año pasado. El año previo lo dedicamos a la planificación meticulosa de la ceremonia, la luna de miel y todos los detalles relacionados. Aunque fue un periodo estresante que puso a prueba nuestra relación, revelando diferencias que requerían esfuerzo para reconciliar, una de nuestras discusiones más intensas surgió durante la finalización de la lista de invitados.
Mientras yo prefería una ceremonia íntima, Matt deseaba una celebración más amplia que incluyera a su extensa familia, padres, tíos, hermanos y sus respectivas parejas. En contraste, yo no tenía familiares a quienes quisiera incluir. Le expliqué que mis únicos invitados serían amigos, pues no deseaba la presencia de mi familia en un día tan especial. Inicialmente pareció aceptar mi decisión, aunque pude percibir su vacilación. Al cuestionarle si había algún problema, lo negó, por lo que decidí no insistir. Sin embargo, una semana después, manifestó que la presencia de mi familia era indispensable para la ceremonia. Lo miré atónita, recordándole que siempre había sido transparente respecto a mi distanciamiento familiar. Ni siquiera estaban al tanto de mi compromiso, y argumenté que los únicos elementos verdaderamente necesarios para una boda son los novios. Su postura se mantuvo inflexible. Sugirió que cualquier conflicto familiar podía suspenderse por un día, aclarando que no me pedía reconciliarme o perdonar, sino simplemente extenderles una invitación. Le expliqué que cualquier invitación implicaría una disposición a la reconciliación, algo que estaba lejos de mis intenciones. En retrospectiva, debí haber terminado la relación en ese momento. Era evidente que, a pesar de afirmar comprender mi realidad y experiencias infantiles, sobre las cuales siempre fui completamente honesta, había elegido imponerme esta situación. Sin embargo, cegada por el amor, continué. Aunque nuestras discusiones casi provocaron una ruptura en la comunicación, sabía que necesitábamos alcanzar un acuerdo. Finalmente, tras numerosas discusiones, reveló el verdadero motivo de su insistencia. Expresó su preocupación por la impresión que causaría en su familia conservadora el casarse con alguien que mantenía una relación distante con su propia familia. Su familia priorizaba los valores familiares por encima de todo y temía que la ausencia de mis padres pudiera generar una... En ese momento, interpreté su razonamiento como una muestra de consideración, pero gradualmente comprendí lo problemático que era. Su preocupación se centraba más en la impresión que causaría en su familia extendida, ya que sus padres y hermanos conocían mi situación familiar, que en mi bienestar psicológico. Las apariencias pesaban más que el impacto emocional en su prometida, una señal de alarma que debía haber reconocido. Lamentablemente no lo hice, y después de extensas negociaciones, accedí a contactar a mis padres, pero establecí límites claros. Acepté su presencia, pero excluí terminantemente a otros familiares, especialmente a Talia. Determiné que no habría baile padre e hija ni discursos familiares. Estas eran mis condiciones innegociables para su asistencia, y Matt debía aceptarlas. Afortunadamente accedió, reconociendo que tenía opciones limitadas. También le advertí explícitamente que no intentara contactar a nadie por su cuenta. Me reservé el derecho de realizar las invitaciones personalmente y en el momento que considerara oportuno. Consciente de que un aviso temprano podría dar lugar a manipulaciones para incluir a Talia, situación que me negaba a aceptar, también albergaba la esperanza de que una notificación tardía pudiera resultar en su ausencia, cumpliendo técnicamente con lo acordado mientras lograba mi objetivo. Aunque sospecho que Matt intuía mi estrategia, no expresó objeción. Informé a mis padres sobre la boda 6 semanas antes de la fecha, y su respuesta inmediata fue asegurar la presencia de toda la familia para apoyarme en mi día especial. Los interrumpí categóricamente, enfatizando que bajo ninguna circunstancia Talia sería bienvenida. Aclaré que solo ellos dos estaban invitados y que cualquier intento de incluirla resultaría en su expulsión inmediata de la ceremonia. Intentaron persuadirme, argumentando que era el momento ideal para una reunión familiar y que debía dejar de comportarme infantilmente, sugiriendo que ya había obtenido mi venganza y debería estar satisfecha. Les informé que esta sería nuestra única comunicación antes de la boda. Conocían el lugar y la hora y eran libres de asistir bajo mis condiciones. Sin embargo, les advertí que cualquier intento de manipulación resultaría en medidas inmediatas y concluí la llamada. Consideré que mi advertencia había sido lo suficientemente contundente para disuadirlos de cualquier maquinación, pero subestimé gravemente la situación. Debí haber anticipado que Talia aparecería y provocaría un escándalo, aunque la magnitud de lo que sucedería superó mis peores expectativas. Una semana antes de la boda, mis padres llegaron y se hospedaron en un hotel local. Me informaron de su llegada anticipada, expresando su deseo de entregarme algo y solicitando que acudiera con Matt. Aunque me mostraba reticente, temiendo que la proximidad a la boda amplificara cualquier perturbación emocional, Matt me animó a asistir, ofreciéndose a acompañarme,
y asegurándome que nos retiraríamos ante la primera señal de comportamiento inadecuado. Su respaldo me tranquilizó. Para mi desconcierto, aunque probablemente muchos lo habrían anticipado, Talia estaba presente. Su regalo consistía en orquestar una oportunidad para una conversación franca y una reconciliación. La visión de su presencia me paralizó instantáneamente, aunque mi instinto gritaba que huyera. Busqué apoyo en Matt, pero él simplemente tomó asiento, permitiendo que comenzaran su discurso preparado. Sus palabras se convirtieron en un ruido distante, mientras me sumergía en un estado de desconexión mental, abrumada por la clara emboscada que estaba experimentando. Cuando finalmente recuperé mi compostura minutos después, me incorporé decidida, tomé a Matt del brazo e insistí en nuestra partida. Para mi sorpresa, él se resistió, sugiriendo que deberíamos resolver la situación. Le respondí con firmeza que me retiraba y que él era libre de continuar su fantasía de familia feliz todo lo que deseara. Me retiré furiosa. Me registré en un hotel cercano y le envié un mensaje de texto informándole mi ubicación, prometiendo comunicarnos cuando me sintiera más estable. Inmediatamente después, esa noche, busqué consuelo en una botella de vino completa, despertando al día siguiente con una terrible resaca. Al reactivar mi teléfono, esperaba encontrar varios mensajes suyos, pero me encontré con un silencio absoluto. Matt no había intentado contactarme, lo cual resultaba completamente atípico en él, quien normalmente prefería abordar los conflictos de inmediato. Aguardé algunas horas más, esperando alguna comunicación de su parte, pero el silencio persistió. Intenté llamarlo esa noche, pero mi llamada fue directamente al buzón de voz. Se había desvanecido completamente una semana. Los eventos de esos 7 días subsiguientes aún me resultan demasiado dolorosos para articularlos, pero la cancelación de la boda era inevitable. Se había vuelto completamente inaccesible, cortando comunicación incluso con su familia. Nadie podía dar razón de su paradero, como si se hubiera esfumado del mundo. Me vi obligada a contactar a todos los proveedores y personas involucradas para informar la cancelación. El día que debería haber sido nuestra boda, procedí a bloquearlo en todas las plataformas y busqué refugio temporal con una amiga mientras reorganizaba. 2 meses después, la verdad emergió como una pesadilla. Se había casado con Talia, precisamente el mismo día que estaba destinado a ser nuestra boda. La absurdidad de la situación me golpeó como una película de terror surrealista. No podía procesar cómo algo así había ocurrido, ni comprender por qué elegiría comportarse de manera tan cruel para terminar casándose con mi hermana, a quien apenas había conocido una semana antes. La situación desafiaba toda lógica. El descubrimiento me devastó completamente. Sentía que una vez más Talia había triunfado y me encontraba impotente ante la situación. Atravesé uno de los periodos más oscuros de mi existencia, requiriendo una reconstrucción emocional desde cero. Cada fibra de mi ser fue necesaria para resistir la tentación de mantenerme informada sobre sus vidas. Gradualmente, estaba logrando recuperarme, haciendo progresos significativos en mi sanación, cuando ayer recibí una llamada inesperada de Nancy, la madre de Matt. Expresó su deseo de verme. Mi respuesta instintiva es negarme rotundamente. No deseo mantener ningún vínculo con ese capítulo de mi vida. Sin embargo, la intensidad de sus súplicas me ha dejado en un dilema. Entre lágrimas me rogaba por un último encuentro. Nunca la había visto en tal estado de vulnerabilidad, y parte de mí considera que esta reunión podría proporcionarme algún tipo de cierre. No obstante, temo que todo el progreso que he logrado en mi recuperación se desmorone. Me siento completamente vulnerable en este momento y necesito orientación sobre cómo proceder. Actualización 1. Después de reflexionar detenidamente sobre los numerosos comentarios recibidos, decidí aceptar la reunión con Nancy. La experiencia resultó ser una mezcla agridulce de catarsis y tristeza, pues finalmente pude comprender la verdadera secuencia de eventos posteriores a mi partida. Aunque la revelación me proporcionó cierta sensación de reivindicación, no puedo evitar sentir pesar por la magnitud de la tragedia que se ha desarrollado. Nancy me reveló que tras mi salida furiosa aquella noche, mis padres y Talia procedieron a tejer una elaborada red de mentiras sobre mi infancia y las razones detrás de mi distanciamiento familiar. Lo más devastador fue descubrir que Matt, el hombre que creía me conocía profundamente, eligió creer cada palabra de su narrativa fabricada. Esta traición explicaba su desconcertante silencio durante los días posteriores. Nancy admitió que Matt se encontraba demasiado confundido para pensar con claridad,
situación que se agravó cuando comencé a contactar a los proveedores y decoradores para cancelar los preparativos de la boda. Las llamadas de confirmación que recibió sobre estas cancelaciones solo sirvieron para alimentar su paranoia, interpretándolas erróneamente como una validación de las mentiras que le... Según Nancy, Matt quedó emocionalmente destrozado tras estos acontecimientos y, en un momento de vulnerabilidad extrema, cometió el error fatal de buscar consejo en mis padres. Estos, aprovechando su estado de confusión, le propusieron una solución retorcida: casarse con Talia para mantener las apariencias ante su familia, sugiriendo que podrían anular el matrimonio o divorciarse una vez que el escándalo se disipara. Nancy enfatizó que toda su familia se opuso vehementemente a esta decisión absurda, insistiendo repetidamente en que cancelar la boda era preferible a casarse con mi gemela. Pero Matt, impulsado por un miedo irracional a la humillación pública de ser abandonado en el altar, procedió con este plan descabellado. Sin embargo, una vez consumado el matrimonio, Talia reveló sus verdaderas intenciones, negándose categóricamente a conceder el divorcio y amenazando con exigir una pensión alimenticia sustancial si se intentaba forzar la separación. Matt se encontró atrapado en su propia trampa, obligado a mantener esta farsa matrimonial hasta que un giro inesperado. Recientemente, durante un episodio de ebriedad, Talia finalmente expuso la verdad ante Matt. Le reveló crudamente cómo había sido manipulado y se burló de su ingenuidad. En un momento de brutal honestidad, confesó el incidente del ensayo robado y admitió que todas las acusaciones contra mí habían sido fabricadas. Esta revelación ha sumido a Matt en una profunda depresión. Se ha aislado completamente, rechazando todo contacto con su familia, hasta que, hace apenas 2 días, Nancy finalmente logró comunicarse con él. El estado emocional de Matt, según describió Nancy, es devastador. Reconoce haber cometido el error más grande de su vida y se encuentra paralizado por la magnitud de su traición hacia mí. Aunque admite merecer las consecuencias de haber destrozado mi corazón, expresó un deseo desesperado por obtener una oportunidad de explicarse y explorar posibles caminos de reconciliación. La sugerencia implícita de un nosotros en el futuro me dejó atónita. Le aclaré a Nancy con firmeza absoluta que cualquier posibilidad de reconciliación entre Matt y yo era completamente imposible y que resultaba delirante considerar lo contrario. Enfaticé mi negativa rotunda a establecer cualquier tipo de comunicación con él. Le expliqué que había cavado su propia tumba con sus decisiones y ahora debía afrontar las consecuencias. Independientemente de las circunstancias que rodearan su matrimonio con mi hermana, me negaba categóricamente a involucrarme o auxiliarlo en su predicamento. Mis palabras provocaron el llanto de Nancy, quien me suplicó reconsiderar mi posición, pero mantuve mi determinación inquebrantable. Le aseguré que mi decisión era definitiva e inamovible. He conseguido cerrar ese capítulo de mi vida y no tengo intención de reabrirlo. A pesar de su insistencia en que al menos concediera una única conversación con Matt antes de tomar una decisión final, solo pude prometerle que lo consideraría antes de retirarme. La intensidad emocional del encuentro me dejó abrumada, y aunque Nancy ha continuado enviándome mensajes, he optado por mantener mi silencio. Me encuentro en una encrucijada, sintiéndome completa. Actualización 2. Los últimos días han sido emocionalmente turbulentos, lo cual explica la demora en proporcionar esta actualización final. Contrario a lo que algunos podrían haber anticipado, no hay acontecimientos dramáticos que reportar. Después de una profunda reflexión, he decidido priorizar mi bienestar mental y declinar cualquier encuentro con Matt. Comuniqué a Nancy que, si bien lamentaba la situación en su conjunto, consideraba que Matt estaba enfrentando las consecuencias naturales de haber depositado su confianza en extraños por encima de su prometida, priorizando la protección de su reputación sobre la búsqueda de... Le recordé que hace un año me encontré en una posición significativamente más vulnerable, completamente desprovista de apoyo. No tuve el privilegio de contar con padres que se preocuparan por mi bienestar o que pudieran consolarme. Matt, en cambio, cuenta con ese respaldo familiar y, por lo tanto, no considero que merezca mi perdón. Concluí la conversación sin esperar su respuesta y procedí a bloquearla para evitar ser manipulada emocionalmente por sus súplicas. Reconozco que mi actitud puede parecer despiadada e insensible al negarme a ayudarlo, pero no puedo evitar interpretar su situación actual como una manifestación del karma. Yo también experimenté la soledad absoluta y tuve que reconstruirme por mí misma. Aunque presiento que intentarán establecer contacto nuevamente,
Tengo la certeza absoluta de que mantendré mi posición de no responder a ninguna de sus comunicaciones. Ya sea que Matt permanezca en este matrimonio o proceda con el divorcio, considero que es un asunto exclusivamente entre él y su esposa. He logrado extinguir cualquier sentimiento de amor que alguna vez albergué por ambos. Con esto cierro definitivamente este capítulo de mi vida. Encuentro cierto consuelo en observar cómo esta situación lo ha devastado completamente. La certeza de que finalmente comprende la magnitud de sus acciones y lo que ha perdido, simplemente por no poder soportar ser objeto temporal de habladurías, me proporciona cierta paz mental. Supongo que estas son las consecuencias naturales de actuar con tal